Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén muy bien, de verdad. Hoy vamos a hablar de algo que confieso, me ha tocado el corazón de una manera muy especial. Y es que ¿quién no ha sentido esa punzada, ese vuelco en el estómago, esa sensación de que el mundo se detiene por un instante cuando llega un mensaje inesperado? Pero no cualquier mensaje, sino uno que te descoloca, uno que te hace pensar, uno que francamente te deja con el corazón un poquito roto. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en ese universo tan particular de los mensajes que nos rompen el corazón, analizando un poco por qué nos afectan tanto, qué podemos hacer al respecto y por supuesto con la inspiración de alguien que sabe mucho de esto, aunque sea de ficción. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque este viaje promete ser emotivo e introspectivo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. ¡Vamos allá! A veces la vida nos sorprende con giros inesperados, y uno de esos giros puede venir envuelto en una simple notificación en nuestro teléfono. Ese pequeño sonido que, dependiendo de quién sea y lo que diga, puede desatar una tormenta de emociones. Cuando hablamos de un mensaje que nos rompe el corazón, no nos referimos necesariamente a una ruptura amorosa tradicional, aunque a veces sí. Puede ser una palabra mal elegida, una frase sacada de contexto, una decepción ante una expectativa, o incluso el silencio que sigue a una pregunta importante. Y hoy, mi inspiración para este tema, como habrán leído en el título o intuido por mi emoción, viene de la querida Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes la conocen, su talento, su carisma, su forma de transmitir emociones en pantalla. Y en una de sus interpretaciones precisamente sentí la fuerza de este tema, ese mensaje que de la noche a la mañana te cambia la perspectiva, te desmorona un poco. Pensemos en esos mensajes. ¿Qué tienen de especial? Para mí, creo que la clave está en la asterisco expectativa versus la realidad. Esperamos algo, visualizamos una respuesta, un gesto, un entendimiento, y cuando el mensaje llega y rompe esa burbuja, el golpe es inevitable. Es como si hubiéramos construido un pequeño castillo de arena, y llega una ola inesperada y se lo lleva todo. Y no es solo la decepción en sí, es todo lo que esa decepción representa. Puede significar que la persona no nos entiende como creíamos, que nuestros sentimientos no son correspondidos de la manera que esperábamos, o que una situación que dábamos por sentada, resulta ser completamente diferente. Demet, en ese personaje, lo vivió de una forma tan visceral, tan real, que me hizo reflexionar profundamente sobre cómo nosotros, en nuestras propias vidas, reaccionamos ante esos momentos. El lenguaje corporal, la entonación, todo eso que acompaña a una conversación cara a cara, se pierde en un mensaje de texto. Y es precisamente en esa ausencia donde reside gran parte del peligro, y de la herida. Una frase que en persona podría ser suavizada con una sonrisa, o explicada con un tono más cálido, escrita puede parecer fría, cortante, incluso cruel. Y ahí es donde nuestro cerebro empieza a hacer sus propios dramas, a reinterpretar, a imaginar las peores intenciones. ¿Les ha pasado? A mí sí. Escribes algo con la mejor intención, y recibes una respuesta que te deja helado. Empiezas a darle vueltas, ¿dije algo mal? ¿Lo entendió mal? Quizás no le importa tanto como a mí. Y así sin darnos cuenta entramos en un bucle de pensamientos negativos que solo hacen que el corazón duela más. Y no se trata solo de los mensajes de texto, ¿eh? Pensemos también en los correos electrónicos, en los mensajes directos en redes sociales. La formalidad o la informalidad, el tiempo de respuesta, la ausencia de emojis, todo puede ser interpretado. Un mensaje corto y seco puede significar desinterés. Un mensaje que tarda días en llegar, falta de prioridad. Y esto, amigos, nos expone vulnerablemente. Porque al final del día, lo que más nos duele de estos mensajes es que tocan nuestras inseguridades, nuestras necesidades de conexión, de validación, de amor. Cuando recibimos un mensaje que nos rompe el corazón, es como si nos dijeran, de alguna forma, que no somos suficientes, que no importamos lo suficiente o que nuestras expectativas eran infundadas. El personaje de Demet, en ese momento crucial, creo que reflejó esa vulnerabilidad que todos llevamos dentro. Esa fragilidad que a veces nos da miedo mostrar. Verla ahí sufriendo por un mensaje, es como vernos a nosotros mismos en un espejo.
Es el reconocimiento de que, a pesar de todo lo que proyectamos, seguimos siendo seres emocionales, que anhelamos ser comprendidos y valorados. Ese tipo de escenas nos conectan porque nos hablan de algo universal, el dolor de no ser correspondido, el impacto de las palabras, la fragilidad de las relaciones humanas. Y sobre todo nos recuerdan que es normal sentirse herido. No somos de piedra. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un mensaje nos deja con el corazón en un puño? Lo primero, y esto es crucial, es darnos permiso para sentir. No repriman esa tristeza, esa decepción. Llorar, escribir sobre ello, hablar con alguien de confianza. Permitirse sentir es el primer paso para sanar. Intentar negar o ignorar el dolor solo lo hará más persistente. Y aquí es donde podemos aprender de las interpretaciones, como la de Demet. Los personajes que nos tocan el alma son aquellos que no esconden su dolor, que lo muestran, que nos permiten empatizar con ellos. Después de sentir, viene la reflexión. ¿Qué es lo que realmente me ha dolido de este mensaje? ¿Es la forma en que me habló? ¿Lo que dijo? ¿O es lo que yo esperaba que dijera? Intentar desglosar el mensaje, separarlo de nuestras propias proyecciones, puede ser muy revelador. A veces la herida no está tanto en el mensaje en sí, sino en nuestras expectativas sobre lo que ese mensaje debería haber sido. Y esto no significa culparnos, sino entender nuestra propia dinámica emocional. Un ejercicio que a mí me ha servido mucho es imaginar que ese mensaje no iba dirigido a mí, sino a un amigo. ¿Cómo le aconsejaría yo a mi amigo? Probablemente le diría que no tome las palabras tan a pecho, que intente hablar con la persona para aclarar las cosas, o que se aleje si la situación es tóxica. Aplicar esa misma empatía y esa misma objetividad a nosotros mismos es un gran avance. Y luego está la comunicación. Si es una persona importante para ti y te sientes capaz, intenta hablar. A veces, un mensaje malinterpretado puede resolverse con una conversación honesta y sincera. Quizás la otra persona no se dio cuenta del impacto de sus palabras, o quizás había una razón detrás de su forma de expresarse que nosotros no conocíamos. Pero ojo, esta comunicación debe ser desde la calma, sin reproches, buscando el entendimiento. Si notas que la otra persona se pone a la defensiva, o minimiza tus sentimientos, quizás entonces sea el momento de replantearse la relación, o al menos la forma en que se comunican. Hay mensajes que son definitivos, ¿verdad? Mensajes que marcan un antes y un después y que, aunque duela, nos obligan a cerrar un capítulo. Y en esos casos, la clave está en la aceptación. Aceptar que las cosas no salieron como esperábamos, aceptar que a veces las personas cambian o muestran facetas que no conocíamos, y aceptar que tenemos la fortaleza para seguir adelante. Demet, con su capacidad actoral, nos muestra esa resiliencia, esa fuerza interna que todos tenemos, aunque a veces esté escondida bajo capas de tristeza. Es importante recordar que un mensaje, por hiriente que sea, no define nuestro valor como personas. Y hablando de valor, quiero que se lleven esto: ustedes son valiosos, sus sentimientos son válidos, y merecen relaciones sanas y respetuosas. Si un mensaje les ha roto el corazón, no es una señal de debilidad, sino una señal de que tienen la capacidad de amar, de conectar, de sentir profundamente. Y eso, amigos, es un regalo. En la vida, así como en la ficción, nos encontraremos con momentos difíciles, con comunicaciones que nos hieren. Lo importante es cómo elegimos responder a esos momentos. ¿Nos quedamos anclados en el dolor, o aprendemos de él y seguimos adelante? La interpretación de Demet Özdemir me ha recordado la belleza de la vulnerabilidad, la fuerza en la expresión de las emociones y la importancia de la resiliencia. Para concluir, quiero recapitular brevemente. Hemos hablado de cómo esos mensajes inesperados pueden tocarnos profundamente, a menudo por la brecha entre nuestras expectativas y la realidad. Hemos explorado cómo la falta de contexto en la comunicación escrita puede amplificar el dolor, y cómo nuestros propios miedos e inseguridades pueden jugar un papel importante. Pero sobre todo, hemos compartido estrategias para afrontar esos momentos, permitirnos sentir, reflexionar sobre la causa del dolor, buscar una comunicación honesta cuando sea posible, y, en última instancia, aceptar y seguir adelante. Recuerden, cada experiencia, incluso las dolorosas, nos enseña algo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy, por escucharme y por compartir este espacio conmigo. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han recibido alguna vez un mensaje que les haya roto el corazón?
¿Cómo lo gestionaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y, si se sienten cómodos, compartir. Y si este vídeo les ha gustado, les ha servido o les ha hecho pensar, por favor, denle un gran me gusta. Ayuda un montón al canal. Compártanlo con sus amigos, con quienes creen que pueda interesarles o beneficiarles. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Sería un placer tenerlos por aquí más a menudo. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.